allá de Fidel, una Cuba más allá del tópico, más allá de la postal. ¿Y cómo lo consigue? Pues lo consigue contando por un lado el viaje que se narra en el libro, eso sería pues, presente, ¿no? Y por el otro lado la historia, ¿no? Es un libro a caballo entre el presente y la historia de la isla, pero no una historia muy distante, muy alejada, sino una historia muy llana, muy en el piso, pues muy donde suceden las historias vitales de la gente, y son los propios protagonistas los que la cuentan, los que cuentan su propia vida, su propia historia, y el propio pueblo cubano el que habla, ¿no? A través del libro, mediante diálogos, mediante las claves para entender un poco el día a día de los cubanos, y también mediante muchas anécdotas, ¿no? En Cuba no hay que buscar las historias, sino que las historias te encuentran a ti. Tampoco hay que hacer una gran labor de campo para conseguir hablar con la gente. Sales a la calle y ya te suceden cosas, ¿no? Entonces es imposible que en Cuba no te ocurra nada interesante y nada humanos en cuanto te salgas un poco de las rutas masivas, de las rutas fabricadas, y esto es lo que es el libro. Una invitación a conocer una Cuba diferente y una invitación para redescubrir la isla a tu aire. ¿Cuánto de este tipo de turismo crees que hay en Cuba? Del 100% del turismo, ¿cuánto turismo es como ese? Pues creo lamentablemente que es un tanto por ciento muy corto, ¿no? Que quizás sea pues, un 10%, un 15%, y sobre todo de otras nacionalidades. No, por ejemplo, en España no es una cosa muy habitual. En España lo normal es que la gente vaya a Varadero, a La Habana. A los españoles no nos falta poner la bandera española en la playa de Varadero, ¿no? Sin embargo, somos especie protegida en lugares como Sierra Maestra, que es maravilloso, y sin embargo, otras nacionalidades como los holandeses, los alemanes, pues allí son multitud dentro de lo que es un sitio minoritario, como es la Sierra Maestra, ¿no? Entonces es un tanto por ciento escaso, pero realmente es un viaje que no es más caro que un viaje con el paquete habitual, La Habana, Varadero, demás, poder hacértelo a tu aire, alquilando un coche, y con unas mínimas precauciones como viajar de día y demás, pues bueno, pues no te ocurre ningún problema, lo descubres mucho más, tienes algún que otro inconveniente, pero vamos, cosas muy domésticas, y al final pues vuelves de un viaje que realmente te ha marcado. Ellos, claro, están acostumbrados a resolver. Resolver es el verbo mágico de Cuba, resolver ante las dificultades, ante la carencia, ante el día a día. Dicen, bueno, si no estamos tan mal, los cubanos solo tenemos que responder 3 preguntas a lo largo del día: qué desayunar, qué comer y qué cenar, ¿no? Y entonces, claro, al final, a pesar de esa situación comprometida que el cubano sufre, es sin embargo un pueblo que tiene un gran sentido del humor. Entonces, claro, simplemente lo que yo he hecho en este libro ha sido escucharlos y luego contarlos, ¿no? O sea, ello realmente es un libro escrito codo con codo con mucha gente de Cuba, del pueblo de Cuba, ¿no? Cuando lo lees, claro, dices, es la única forma de que se explique la Habana actual, ¿no? Una ciudad que sobrevive entre reparaciones domésticas y ruinas, pero que es una ciudad asombrosa, ¿no? Pese a toda su decrepitud, ¿no? Entonces, claro, es que era efectivamente en el centro de Iberoamérica. La mafia norteamericana se repartía el mapa del crimen de Estados Unidos en Cuba. O sea, llegaron a hacer la mayor cumbre de la historia de la mafia. La hicieron en el Hotel Nacional, y como eran tantos no entraban, o sea, porque además llevaban 300 abogados, tuvieron que alquilar un montón de hoteles próximos porque era una comitiva, y la excusa, claro, porque tanto ampón despierta sospechas, ¿no? La excusa era que le rendían homenaje a un chico de orígenes sicilianos que había tenido mucho éxito con la canción, que era Frank Sinatra, ¿no? Casi nada, ¿no? Y después, claro, gente como Ernest Hemingway, que se lo bebió todo, Ava Gardner, que entre otros fue amante del propio Fidel Castro, ¿no? Después todo el tema de incluso los piratas, ¿no? que asolaron las costas de Cuba, y una Habana que llegaba a tener un gran premio de Fórmula 1 por el malecón habanero. O sea, ahora es de ciencia ficción, solo te puedes meter con 4x4, ¿no? Pero en La Habana corrió Fangio, el argentino, el campeón del mundo, 2 veces. Bueno, corrió una vez, porque la segunda lo secuestraron unos chicos con uniforme verde olivo, que eran los barbudos, los revolucionarios, que siempre fueron muy listos para llamar la atención de la prensa internacional, y secuestraron a Fangio el segundo año que fue a correr. Lo secuestraron 1 día y medio, lo trataron muy bien, pero fue para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la revolución que mantenía en ese momento contra Fulgencio Batista, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿qué ciudad? O sea, una ciudad que quería ser de La Habana a Varadero, 120 kilómetros de hoteles, de casinos, y claro, todo eso se va abajo. O sea, no digo también que ese es el camino a seguir por cualquier pueblo. O sea, en un sitio, pues una Sodoma y Gomorra, creo que tampoco es el camino para nadie. Pero antes decían, bueno, es que Cuba era el burdel de los estadounidenses, ¿no? Bueno, pues ahora lamentablemente lo es, solo ha cambiado el público, ¿no? Antes eran los estadounidenses, ahora hay mucho europeo que va a Cuba con las mismas pretensiones. Afortunadamente mucha otra gente no.
Y al final mucha otra gente sí le importa descubrir, mezclarse con el pueblo cubano y mezclarse culturalmente, ¿no? No solo carnalmente, ¿no? Y al final, claro, es imposible explicar esa Cuba grandiosa sin lo que sucedía allí en los años 50 y esa atmósfera que se recoge muy bien también en El Padrino 2, al final, ¿no? Esa Cuba sorprendente que luego, pues bueno, con la triunfo de la revolución se ilegaliza el juego, se cierran los casinos e incluso rompen los traganíqueles, que es como llaman allí a las máquinas tragadoras, ¿no? Cuando empecé a leer los libros de Javier Reverte, ¿sabes? De África, que me gustaba mucho ver un poco cómo mezclaba lo que a él le sucedía cuando iba a África y la historia que él te contaba, ¿no? Me encantaba lo de los exploradores británicos, el tema de Livingstone. Aparte de Javier Reverte, pues lees a gente como Kapuscinski, que para mí Ébano es un gran libro de viajes, ¿no? De África, gente como Kerouac en El Camino. Entonces, claro, eso ya son palabras súper mayores, ¿no? Cuando lees a un Kerouac o a Kapuscinski, es imposible ser tan bueno, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿no? Y mi obsesión en este libro permanente era que la historia no sepultara el viaje, ¿no? A mí me gusta la historia, creo que a mucha gente le gusta la historia, pero mucha historia creo que agobia a la gente, ¿no? Entonces, en cuanto están 2 o 3 páginas de historia, rápido lo cambio con algún tema anecdótico del viaje, a ser posible, después si la historia es un poco densa, algo gracioso, algún comentario ingenioso, alguna clave, algo que al final te quede en el pozo, ¿no? Al terminar el libro, y conseguir un poco ese equilibrio, pues como realmente como es la vida misma, ¿no? Como es un viaje, ¿no? En un viaje, ¿qué quieres? Descansar, divertirte y a ser posible aprender algo, ¿no? O si vas un día al Museo del Prado, si cuando sales del Prado te metes en el Thyssen y después te vas a Reina Sofía, acabas loco, ¿no? Pues si vas al Prado y te tomas unas cañitas, dices, bueno, pues a lo mejor dentro de 2 días voy al Thyssen, ¿no? Pues entonces esa ha sido la idea de esto. Tenía un trabajo previo muy grande, ¿no? Durante 3 años he leído todo lo que he podido. Lo hubiera hecho mucho menos tiempo, claro, si yo me pudiera dedicar a esto profesionalmente, pero claro, lo haces como puedes, robando horas al día. Entonces durante 3 años me documenté en unos 200 libros, más o menos, viendo después, claro, que Cuba es lo que antes te comentaba, inagotable. Yo ya tenía los temas sacados por temas, ya muy en mis notas, ¿no? Por ciudades, por temas, y luego la libreta y apuntándolo todo, ¿no? Lo que me sucedía. De hecho, como en Cuba te suceden muchas cosas, digo, que no se me pase nada. Y en cuanto cada día, cuando llegábamos al final del día, me ponía a reproducirlo todo para intentar que no se me fuera nada, ¿no? Lo único que al final todo te sacudía y era muy difícil resumir todo lo que te había ocurrido. Después ves que cosas que piensas que las puedes trasladar bien al libro, luego no encontraban su sitio, ¿no? Al final creo que la clave es un poco la que me contaba un escritor habanero al final del viaje, Leonardo Padura. Dice, Jorge, la realidad tiene un ritmo y la escritura, la literatura, tiene otro diferente, ¿no? Y es cierto, claro. Una de las cosas que te llama mucha atención cuando llegas a Cuba es que llegas, ya estás ahí con tus amigos cubanos, con los que ya tenías o con los que haces allí. Este era mi tercer viaje a la isla. Y cuando llegas allí con las ganas que uno siempre planifica y espera cualquier viaje, lo primero que compruebas es que la gran mayoría de la gente de Cuba se quiere ir. O sea, tú llegas a un sitio donde casi todo el mundo se quiere ir, ¿no? Entonces claro, dices, ¿por qué se quieren ir? Porque tienen interiorizado esa lección tan dura, ¿no? Yo me esfuerce o no me esfuerce, no puedo progresar. Trabaje o no trabaje, mi vida no va a mejorar. Entonces, claro, a mí un amigo cubano que lamentablemente en el libro ya le visito en el cementerio, era un señor ya mayor y murió hace 3 años. Este señor que fue revolucionario, hizo la revolución, fue incluso diplomático del gobierno cubano. Dice, mira Jorge, yo hice la revolución para que mis hijos vivieran mejor que yo. Y no es que mis hijos hayan vivido peor que yo, es que mis nietos viven muchísimo peor, ¿no? Entonces, claro, ese abatimiento de lo que hemos hecho no ha servido, nos hemos jugado la vida por un tema que no ha funcionado y encima ahora el pueblo cubano no puede progresar, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Que no se pueda promover la iniciativa, el talento que tiene el pueblo cubano, la iniciativa privada, y al final, claro, es un país que no avanza, ¿no? Y no avanza porque a su gente no la dejas avanzar, porque Cuba lo tiene todo, tiene situación geográfica, tiene riqueza natural y tiene gente, tiene un gran pueblo. Entonces el problema es ese, que no puedan decidir su propio futuro y que no puedan progresar dentro de su isla. Por eso muchos cubanos están fuera. Al final dices, los lugares, más allá de sus museos, de sus monumentos, los lugares son las personas. Y lo que te marca de un sitio son las personas. Más allá también de su paisaje, que en Cuba también es formidable, pero lo que te marca es la gente, el contacto humano, y en Cuba es impresionante. Y al final eso es lo que te sacude y eso es lo que yo he querido mostrar en el libro.